Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Reciba un saludo de parte de los hermanos de la Iglesia y del mío propio. Alabamos, glorificamos y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de podernos ver, podernos comunicar en las reuniones de oración. Este viernes que sigue vamos a tener reunión de oración y esperamos que esté con nosotros. Yo voy a estar enviando el enlace a través de texto y a través de YouTube para que se conecten y podamos compartir unos con otros. El viernes de arriba tuvimos el día 2, tuvimos reunión, compartimos, nos vimos a la hermana María, quien está mucho más restablecida, está ya caminando, usando ayuda, y vemos cómo Dios está glorificando. Había anunciado que al pastor Polo lo enterraron el lunes y están pidiendo oración por la familia y por los demás miembros de la iglesia del pastor Polo. Así queremos que oren también por todas las personas que están pasando la crisis del COVID o las personas que están pasando las consecuencias de la pandemia que se ha extendido. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos hable a través de su palabra, y vamos a estar hablando hoy acerca de el mayor milagro presenciado por los apóstoles, el mayor milagro. Oramos. Padre, te damos gracias, te glorificamos, Señor, te honramos porque Cristo tu Hijo obedientemente vino a la tierra a tomar nuestro lugar, porque salió de su corazón a hacerlo, pero estuvo en tu intención salvarnos, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados y rogamos que nos hables en este día. Señor, gracias por las personas que han levantado, Señor, de su condición de salud. Oramos por el hermano Juan y su familia, especialmente el hermano Juan, que ha ido mejorando paulatinamente. Rogamos, Señor, que la familia una vez más vea tu mano poderosa glorificándose en el hermano Juan. Padre, ahora háblanos a través de tu palabra y permite que ella nos edifique. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a buscar en el Evangelio según Lucas, y vamos a estar leyendo del verso 29 del verso 29 al 33, si Dios permite. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Esto, pues, a quedarse con ellos. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos
y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Padre, gracias te damos por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo, háblanos, Señor. Amén. El tema que vamos a estar trayendo hoy es el mayor milagro presenciado por los apóstoles, por los discípulos. Resulta que luego de la resurrección de Jesucristo, hubo un evento donde se reunieron los 11 y estaban comentando entre sí que Jesús le había aparecido a Simón. En el verso 34 dice que los 11 reunidos entre ellos y se decían entre sí: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Bueno, ellos estaban comentando esas cosas y les llegan estos dos discípulos. Uno de ellos se dice que se llamaba Cleofas, que tuvieron un encuentro bien peculiar. Ellos van caminando por el camino y se encuentran este hombre que les pregunta qué son estas cosas que están hablando ustedes. Y los discípulos le dicen, el que se llamaba Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron acerca de Jesús el Nazareno, que fue varón profeta, que fue poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron a los principales sacerdotes y a los gobernadores, y lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Entonces Jesús sigue con ellos, va caminando, va oyendo lo que estos dos discípulos contaban, y dicen que al tercer día resucitó, según se decía, y que había aparecido a unas mujeres. Y cuando en el verso 24 del capítulo 24 de Lucas dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, le empezó a hablar acerca de los profetas y le hablaba acerca de las Escrituras, todo lo que decían acerca del Mesías, acerca de Jesús. Y es Jesús el que les está hablando. Y Jesús va con ellos lo oyen, pero no lo reconocen. Y dice que llegaron a una aldea a donde iban y el camino era lejos y había caído ya la noche, y obligaron a este forastero, según ellos creían, que se quedase con ellos. Y para su sorpresa, cuando se sientan a la mesa, Jesús se hizo como que iba a continuar y ellos
lo obligan a que se quede y Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y les da. Y ahí se le abrieron los ojos a los discípulos y se dieron cuenta entonces que es Jesús el que les habla, que es Jesús el que le ha estado ministrando, compartiendo la palabra de Dios. Y reconocen entonces que ese Jesús es el Jesús que los discípulos habían visto resucitado. Decíamos que el mayor milagro presenciado por los discípulos no fue una resurrección de Lázaro, no fue la sanidad del paralítico, no fue tampoco la sanidad de la mujer del flujo de sangre, no fue la sanidad del hombre lunático que quedó libre de posesiones demoníacas. El milagro más grande que presenciaron los discípulos es cuando Cristo aparece y ellos lo ven en el verso 36 de Lucas 24, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, oiga esto, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. ¿Sabe que los discípulos ni se espantaron ni se atemorizaron en presencia de ninguno de los milagros de Jesús? Solamente uno los espantó, y fue cuando en medio de la noche en el mar, en medio de una tormenta, ven a Jesús caminando sobre las aguas y ellos se espantaron y pensaban de igual manera que veían un fantasma y creían que era un fantasma, y Jesús le dijo que no temieran, que era Él. Y Pedro le dijo, si eres tú, mándame que vaya donde ti. Y claro, Pedro es famoso, y del conocimiento de que Pedro caminó sobre el agua hasta que sintió el viento y las olas, y cuando quitó la mirada de Jesús, se hundió y le dijo a Jesús, sálvame que perezco. Y Jesús lo levantó del agua, lo puso en la barca y le preguntó que por qué temió, ¿verdad? Pero aquí sucede que ellos presencian esta vez a Jesús resucitado, Jesús en cuerpo, Jesús una vez muerto. Ya cuando pensaban ellos que Jesús no existía, ahora Jesús les aparece y ellos presencian a Jesús de una manera diferente. Y Jesús les pregunta en el verso 38, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y le mostró los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ese gran milagro del Cristo resucitado, el Cristo manifestado a los discípulos, el Cristo manifestado a los apóstoles, es el milagro más grande que experimentaron aquellos que Él escogió y que los nombró apóstoles a unos y discípulos a otros. Ellos han
experimentado lo que nadie hasta el momento había experimentado, porque aún las mujeres que fueron a la tumba y encontraron la tumba vacía, unos varones que dieron instrucciones a las mujeres de que Jesús iría adelante, que ellos fuesen y esperasen, según Jesús les había dicho y hablado, que Él se encontraría con ellos. Y le envía razón a Pedro que vaya, porque como Pedro lo había negado, necesitó que fuese restablecido su ánimo para continuar el camino y esperar a Jesús, donde Jesús les dijo que esperasen. Aquí ya vemos que a Cristo manifestado se le había aparecido a Simón en otra versión, en otro de los evangelios, recién resucitado. Simón dio testimonio que había visto a Cristo resucitado. Pero estos varones que traen el testimonio de haberse sentado con Jesús, de haber comido con Él, tal vez fue algo que no podían creer los discípulos. A lo mejor los discípulos y los apóstoles pensaron que estos hombres estaban siendo víctimas de una histeria colectiva, o tal vez que venían buscando reconocimiento, fama, aceptación, a saber qué pasó por la mente de ellos, porque aun cuando Cristo les aparece llevando a cabo el milagro más grande que presenciaron los discípulos, ver a Cristo en persona luego de su resurrección, Cristo les cuenta, Cristo les dice que todo esto era necesario que sucediera. Ellos ven las manos, ven los pies de Jesús, y aún así, dice el verso 41, que ellos estaban, por causa del gozo, confundidos. Ellos no creían y estaban maravillados. Y Jesús entonces les pregunta si tenían algo de comer, y le dieron un pedazo de pez, le dieron miel, y Jesús comió y les demostró ser tan humano como lo son cada uno de ellos, de los apóstoles, los cuales ya murieron y esperan la resurrección. Pero Cristo se levantó de entre los muertos, y la Escritura, la Biblia, da testimonio de que vive, y vive para siempre. Y porque Jesús vive, vivimos nosotros. Por cuanto Él vive, tenemos la promesa de vida eterna en nosotros también. Cristo prometió que todo el que en Él cree, dijo así, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Yo lo repito muchas veces, porque Jesús con esto animó al pueblo, animó a los apóstoles. Aún más, se sentó y comió con ellos. A veces a mí personas me han refutado la resurrección de Cristo. Personas me han dicho que Cristo resucitó en espíritu y no en carne. Y el mismo Cristo dice que en el verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús mismo da testimonio que Él resucitó no en espíritu, Él resucitó con carne y hueso. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, tanto así que para poderlo probar, porque ellos no lo podían creer. Es que es difícil de creer un milagro tan grande. En el mundo entero se han declarado Dios, muchas personas se han dicho ser dioses, y todo aquel que el hombre ha idolatrado y lo ha declarado Dios, murió y quedó en la tumba. Pero Cristo se levantó de la tumba, dejó la tumba vacía y apareció
a los discípulos, a los apóstoles, y aparece a estos discípulos de Emaús, y nuevamente aparece en la casa donde estaban los apóstoles y les demuestra que resucitó en carne y que tiene las cualidades que tiene la carne. Y lo que a mí me han dicho que Jesús ha resucitado en espíritu, yo les acuerdo que dice la Biblia y dice Jesús que Él resucitó en carne. Y usted y yo podremos tener diferencia en opinión, en colores o demás, pero en cuanto a lo que dijo Jesús, nadie puede tener una opinión diferente a lo que Jesús dijo. Jesús, cuando habla verdad, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En Cristo tenemos vida por cuanto Él vive, dice la Escritura, nosotros vivimos. Así que Jesús, con estas palabras, dice que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos. Y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Así que Jesús le dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Aquí se refiere a que ellos pueden dar asentamiento, ellos pueden confirmar que todas estas cosas sucedieron así. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que Jesús, habiendo estado entre medio de ellos, habiendo hecho el milagro más grande que presenciaron los discípulos, de ver a un Cristo resucitado, pero un Cristo que se sentó con ellos, que comió con ellos, que les recordó las enseñanzas que Él les dio, deja también una promesa de el Espíritu Santo que sería investido en todo aquello que esperasen. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Así que la promesa del Espíritu Santo es dada por el Padre, y Jesucristo, cuando sube a la gloria de Dios y cumple su misión, Jesús envía al Espíritu Santo, pero es una promesa hecha por el Padre. Así que hoy quiero que tengas presente que el Cristo que una vez murió en manos de todos los pecadores, incluyendo por culpa tuya y por culpa mía, nuestras manos no están limpias, nuestras manos están manchadas con la sangre de Cristo, por cuanto la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y no solamente nuestras manos, sino que fuimos lavados. Y cuando se lava algo, cuando se lava una persona, se baña completa. Fuimos bañados con la sangre de Cristo para perdón de pecados. Y Cristo prometió llenarnos de su Espíritu y que ese Espíritu estaría en nosotros. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí demostró a sus discípulos que Él,
cumple la promesa que había hecho y le aparece, les deja que lo vean, continúa enseñándoles. Dice la Escritura, Jesús estuvo con ellos como por 40 días antes de ascender a los cielos. Y durante esos 40 días Jesús confirmó la palabra enseñada durante 3 años y medio, y los discípulos fueron a boca cerrada y oído abierto, escuchando las enseñanzas de Jesús para poder entonces llevar ese mensaje que Jesús envía, que se llevase un mensaje de arrepentimiento, dijo Jesús, y de perdón de pecados. Todos somos responsables de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados para que las almas sean salvas por medio de Jesús, quien nos limpia de todo pecado. El milagro más grande que ha hecho Jesús y vieron los discípulos está patente para ti. Tú también lo vas a ver. Tú también estarás con Jesús por toda la eternidad y Él está contigo. Él, desde que recibiste a Cristo como tu Salvador, Él es tu Rey, Él es tu dueño y Él se ha encargado de tu vida y se encargará de tu vida por el resto de la eternidad. Y por causa de Jesús y por los méritos de Jesús, entramos a la gloria eterna. Somos ciudadanos del cielo, aunque vivimos en la tierra. Y una vez pasemos a la vida con el Señor, una vez muramos o Cristo nos transforme y nos lleve con Él, estaremos entonces con el Padre y el Hijo en unidad con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Oramos, hermano. Padre, damos gracias porque tu promesa fue cumplida. Jesús envió al Espíritu Santo que estaría sobre nosotros, pero ahora no solamente sobre nosotros, sino que hizo morada en nosotros y somos templo de tu Santo Espíritu. Por tanto, tú habitas en nosotros juntamente con Jesús y el Espíritu Santo. Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a caminar en tu presencia todos los días de nuestra vida hasta el día que tú nos levantes en la muerte o nos levantes el día de la resurrección. Transformados los que no hayan muerto. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy te invito que recibas a Cristo como tu Salvador, que le des tu vida, que le des tu alma. Y puedes hacerlo de una manera muy sencilla. Di esta oración para que rinda tu alma a Cristo. Dile: Dios del cielo, Padre de Jesucristo y Padre mío, yo me arrepiento por mis pecados. Pido perdón por todos mis pecados. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender la Biblia como ayudaste a los apóstoles que entendiesen las Escrituras. Señor, cuídame. Permíteme vivir en comunión contigo hasta que tú vengas por la iglesia. O yo vaya contigo el día de la muerte. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración de todo corazón, que le hayas dado tu vida a Jesucristo. Si así lo hiciste, Cristo tiene preparado para ti lugar en la gloria eterna y Él te llevará juntamente con Él y estaremos con Cristo todos los días hasta el fin. Y estaremos por la eternidad con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo
con la iglesia y toda la presencia celestial. Somos desde ahora ciudadanos del reino de los cielos. Que la gracia y la paz de Cristo sean contigo, y el pueblo de Dios dice amén. Dios te bendiga, hermano.